capítulo de patología cardiovascular lo comenzamos con cardiopatías congénitas. Existen factores genéticos de predisposición, como por ejemplo el antecedente de un progenitor o hermano con cardiopatía congénita, o sea que hay familias en las que varios miembros tienen cardiopatía congénita, después de 13, 15, 18, 20 de Turner. También hay que tener en cuenta que es una herencia multifactorial, o sea que intervienen varios genes y el ambiente. En el primer trimestre del embarazo es donde se forma el corazón. Entonces, rubiola es una infección viral. Este primer trimestre donde se forma el corazón, o también el uso de talidomida, alcohol o fenitoína hacen que haya malformaciones cardíacas. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? Comunicación interventricular es la más frecuente. En segundo lugar, comunicación interauricular. Pues tenemos estenosis pulmonar arterioso persistente, y dentro de las cianóticas la más frecuente es la tetralogía de Fallot. Después de la tetralogía de Fallot tenemos la coartación de aorta. Es relación a las más frecuentes. Malformaciones con cortocircuito izquierda a derecha. En estas malformaciones no hay cianosis. Las cardiopatías son acianóticas porque pasa sangre oxigenada por la malformación. Pasa sangre oxigenada del corazón izquierdo al corazón derecho. Por eso hay un cortocircuito izquierda a derecha. La sangre en el corazón izquierdo está a mayor presión en relación al corazón derecho. Por eso pasa la sangre izquierda a derecha. El problema de estas malformaciones es que aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Es un lecho vascular de baja presión. Tenemos, además, dentro de estas cardiopatías, comunicación intraauricular, comunicación interventricular y persistencia del conducto arterioso. Son las tres malformaciones típicas con cortocircuito izquierda a derecha. Entonces, el problema es flujo aumentado en el sistema arterial pulmonar. Y el problema es que las arteriolas, empezando por las arteriolas precapilares, en el árbol arterial pulmonar, sucede una hipertrofia de la media y fibrosis de la íntima. Y esto a la larga termina en hipertensión pulmonar. El problema es la posibilidad de hipertensión pulmonar. Con el paso del tiempo, los cambios en vasos arteriales pulmonares aumentan la resistencia vascular hasta igualar a la sistémica. Y el cortocircuito izquierda a derecha se invierte, lo que se denomina síndrome de Eisenmenger. Existe además predisposición a embolias paradójicas. ¿Por qué? Porque si se forma un émbolo, por ejemplo, un trombo en la aurícula izquierda, trombo en aurícula izquierda. La sangre pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y hay mayor presión en la aurícula izquierda, entonces un trombo de aurícula izquierda va a pasar a la aurícula derecha. Esto es lo que se denomina un embolismo paradójico. También puede suceder lo contrario. Suceder lo contrario, es decir, que trombo que venga del sistema venoso pulmonar, del sistema venoso sistémico, puede llegar por las venas cavas a la aurícula derecha. Y cuando tenemos síndrome de Eisenmenger, en el síndrome de Eisenmenger, la presión en la aurícula derecha es mayor que la presión en la aurícula izquierda, solamente en el síndrome de Eisenmenger. Entonces, un trombo que venga del sistema venoso sistémico puede pasar a la aurícula izquierda mediante esta comunicación interventricular. Entonces, eso se denomina embolismo paradójico. Acá tenemos una comunicación intraauricular tipo ostium secundum. Vamos a ver que tipo ostium secundum es la comunicación más frecuente, 90%, que sucede al centro del tabique interauricular, está al centro. Luego tenemos tipo ostium primum, que es 5% en la parte baja del septum primum.
mala fusión del septum primum con las almohadillas endocárdicas de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, esta es la comunicación tipo ostium primum. Solamente 5% en la parte baja de la aurícula, cerca a las válvulas auriculoventriculares. Y por último tenemos 5% comunicación interauricular tipo seno venoso, que es en la parte, en el borde superior de la aurícula derecha, cerca a la desembocadura de la vena cava superior. Entonces tenemos que en la comunicación interauricular pasa sangre arterial, sangre oxigenada, de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, por una diferencia de presiones. No hay cianosis. Acá podemos ver una comunicación interauricular. Y el problema es el aumento de flujo pulmonar. Sin embargo, en la comunicación interauricular, la hipertensión pulmonar aparece de manera tardía, aparece tardíamente en la adultez, en los adultos. Los niños adolescentes pueden tolerar la comunicación interauricular sin mayor problema. Entonces, cuando hay hipertensión pulmonar, que es ya más tardíamente, la cardiopatía congénita deja de ser acianótica y se convierte en cianótica. ¿Por qué se convierte en cianótica? Porque se igualan las presiones. Se igualan las presiones del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Bueno, en este caso estamos hablando de comunicación intraventricular, ¿no? Pero en el caso de hipertensión pulmonar, se igualan las presiones entre el corazón izquierdo y el corazón derecho, y el corazón derecho puede llegar a tener mayor presión que el corazón izquierdo. En esos casos se llama síndrome de Eisenmenger, cuando ya apareció la hipertensión pulmonar. Y el cortocircuito se invierte. Entonces ya no pasa sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, sino al revés. Entonces pasa sangre desoxigenada al corazón izquierdo y aparece cianosis. En cambio, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso cursan con aumento de flujo e hipertensión pulmonar desde el inicio. O sea, pronto después del nacimiento ya aparece la hipertensión pulmonar. En cambio, en la comunicación interauricular, la hipertensión pulmonar aparece de manera tardía. Ahora, comunicación interventricular. Más frecuente la porción membranosa del tabique ventricular, que es el 90%. Luego tenemos la porción muscular del tabique o debajo de la válvula pulmonar. Acá, nuevamente, tenemos que la comunicación a nivel membranoso, o sea, la parte membranosa del tabique interventricular, que es lo más frecuente. Luego, más abajo, cerca al ápex, la comunicación a nivel de la parte muscular del septo interventricular, y puede haber varios agujeros. En la comunicación interventricular puede haber varios agujeros, y tenemos también la comunicación interventricular, que se le denomina supracrestal, que también se le dice comunicación interventricular infundibular, y está debajo de la válvula pulmonar. También es raro. En la comunicación en la comunicación interventricular, lo que tenemos es un cortocircuito izquierda-derecha, pero que cursa con aumento de flujo pulmonar e hipertensión pulmonar casi desde el inicio. Esta es una comunicación interventricular, ¿no? Un agujero, que esta sería la porción membranosa del tabique, ¿no? Porción membranosa. Y aquí tenemos el síndrome de Eisenmenger, que ya lo expliqué. En cuanto a la persistencia del conducto arterioso, tenemos que tener en cuenta que algunas cardiopatías congénitas requieren que el conducto arterioso continúe permeable después del nacimiento.
porque hay obstrucción del flujo sanguíneo pulmonar o sistémico. ¿No? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se hace en estos casos para que el conducto arterioso permanezca abierto? La hipoxia, en general, hace que el conducto arterioso siga abierto, pero también se puede administrar prostaglandina E2. Se describe un soplo continuo en maquinaria en el caso de persistencia del conducto arterioso. Ustedes ya saben que el conducto arterioso es un conducto que comunica la aorta con la pulmonar. Es acianótica porque pasa sangre arterial a la arteria pulmonar que lleva sangre venosa, pero hay una hipertensión pulmonar de inicio temprano. Cuando hay cortocircuito derecha e izquierda, las cardiopatías son cianóticas, porque el corazón derecho tiene sangre desoxigenada. Entonces hay cianosis. Tenemos la más frecuente, tetralogía de Fallot. Hay otras, como transposición de grandes vasos, atresia tricuspidia, conexión venosa pulmonar anómala total, tronco arterioso persistente. Todas estas son cianóticas. Algunas tienen flujo pulmonar disminuido, como tetralogía de Fallot y atresia tricuspidia, y otras tienen con flujo pulmonar aumentado. ¿Cuál es la diferencia? Si tienen flujo pulmonar aumentado, hay hipertensión pulmonar. Y si tienen flujo pulmonar disminuido, no hay hipertensión pulmonar. Tenemos dentro de los que tienen flujo pulmonar aumentado, transposición de grandes vasos, tronco arterioso persistente y conexión venosa pulmonar anómala total. La tetralogía de Fallot, ustedes ya la han estudiado en embriología. Hay un desplazamiento antero-superior del tabique ventricular. Cortocircuito derecha e izquierda con cianosis de inicio temprano, con obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Los componentes: comunicación interventricular, estenosis subpulmonar con obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho, aorta en posición cabalgante sobre el defecto del tabique ventricular. Son las 4 características, por eso se habla de una tetralogía. Algunos casos tienen atresia completa de válvula pulmonar y o porciones variables de arterias pulmonares. Entonces, en estos casos, se necesita conducto arterioso persistente. O sea, más bien se tiene que hacer el esfuerzo por mantener el conducto arterioso persistente. Hemos hablado de la administración de prostaglandina E2. Y la hipoxia en sí misma hace que permanezca el conducto arterioso permeable. También la sangre puede llegar a los vasos pulmonares mediante las arterias bronquiales que se dilatan bastante para mantener el flujo sanguíneo pulmonar. Pero tiene que haber alguna forma mediante la cual la sangre llegue a las arterias pulmonares frente a la atresia completa de la válvula pulmonar. Tenemos aquí la tetralogía clásica. Como hay una estenosis de la válvula pulmonar o una estenosis en el infundíbulo de la válvula pulmonar, o sea, en el tracto de salida del ventrículo derecho, la presión en el ventrículo derecho es mayor que en el ventrículo izquierdo. Por eso la sangre pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y pasa sangre venosa, desoxigenada. Por eso la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianótica. ¿Y por qué no hay aumento del flujo pulmonar? Por la estenosis, por esta estenosis que puede ser en el infundíbulo de la pulmonar o en la misma válvula. Evidentemente, hay una hipertrofia marcada del ventrículo derecho. Transposición de grandes vasos, dextrotransposición. En la dextrotransposición hay una concordancia auriculoventricular. Significa que la aurícula derecha comunica con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda comunica con el ventrículo izquierdo. Esa es concordancia auriculoventricular. La aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar nace del ventrículo izquierdo, por eso es una transposición. La supervivencia es imposible, salvo defecto septal
que permita el paso de sangre oxigenada a la circulación sistémica. O sea, tiene que haber de todas maneras una comunicación interventricular, interauricular o persistencia del conducto arterioso. Si no, habría la muerte. Sería la muerte, porque no habría forma de que llegue sangre oxigenada a la circulación sistémica. Normalmente, en el desarrollo embriológico hay una arteria grande que se llama el tronco común, que después se divide en pulmonar y aorta. Se divide en dos por el tabique espiral que desciende y separa la aorta de la pulmonar. Cuando hay una falta de espiralización del tabique, o sea, el tabique es recto, no se espiraliza, entonces ambos vasos ascienden paralelamente. Se denomina esto en cañón de escopeta. Entonces vamos a ver primero una fotografía. Quiere decir que la aorta y la pulmonar están paralelas, cuando no debe ser así. Ustedes saben que la pulmonar tiene que cruzar la aorta, tiene que estar sobre la aorta y cruzándola de esta manera. Tiene que venir de esta manera, o sea, la pulmonar tiene que estar por delante y la aorta por detrás, y la pulmonar tiene que cruzar la aorta. Eso es lo normal. Pero cuando están los vasos paralelos, se llama en cañón de escopeta, como acá, los dos vasos están paralelos, y acá también, vasos paralelos, o acá, la aorta y la pulmonar de manera paralela. Eso es la transposición de grandes vasos. Ahora, cuando hay comunicación interauricular o persistencia del conducto arterioso, se puede cerrar la comunicación y viene la muerte. En cambio, la CIB difícilmente se cierra. Entonces, el paciente puede seguir viviendo, porque hemos dicho que tiene que haber alguna forma mediante la cual llegue la sangre oxigenada a la circulación sistémica. El ventrículo derecho, por lo tanto, tiene paredes gruesas, porque origina la circulación sistémica. Y el izquierdo tiene paredes finas, porque bombea sangre al circuito pulmonar, que es un circuito de baja presión. Tenemos entonces la transposición de grandes vasos. La aorta nace del ventrículo derecho. La pulmonar, la pulmonar nace del ventrículo izquierdo. Pero hay concordancia auriculoventricular. Concordancia. Entonces, ¿cómo llega la sangre a la arteria aorta? Mediante la comunicación interventricular o también mediante la persistencia del conducto arterioso. Sin embargo, este conducto arterioso es delgado, puede cerrarse, la comunicación interventricular difícilmente pueda cerrarse. Aquí tenemos lo normal. Esta es una dextrotransposición y esta es una levotransposición. ¿Qué significa levotransposición? Significa que hay una discordancia auriculoventricular. En cambio, acá, dextrotransposición, concordancia auriculoventricular. Levotransposición, discordancia auriculoventricular. ¿Qué significa la discordancia? Que la aurícula izquierda comunica con el ventrículo derecho y la aurícula derecha comunica con el ventrículo izquierdo. Pero la aorta nace del ventrículo anatómicamente derecho. O sea, este ventrículo que comunica con la aurícula izquierda tiene características anatómicas de ventrículo derecho. Y de ahí sale la aorta. Pero a la aurícula izquierda llega sangre de las venas pulmonares. Y esa es una sangre oxigenada, ¿no? Y al ventrículo izquierdo llega sangre de las venas cavas, que es una sangre desoxigenada, pero por la arteria pulmonar va a los pulmones, se oxigena y regresa a la aurícula izquierda. Por eso se llama transposición corregida de grandes vasos. Y no hay cianosis, porque la aorta, aunque nace del ventrículo anatómicamente derecho, tiene sangre oxigenada. No hay cianosis y no hay mayor alteración, salvo por el hecho de que el ventrículo anatómicamente derecho tiene paredes delgadas y puede llegar a sufrir insuficiencia cardíaca.
En cuanto a coartación de aorta, se trata de una malformación obstructiva frecuente en mujeres con síndrome de Turner. Hay una forma infantil que es la coartación ubicada antes de un conducto arterioso. Se llama coartación preductal y origina síntomas tempranamente. Entonces, preductal significa antes del conducto arterioso. Vamos a ver unos esquemas. Entonces, si tenemos acá el conducto arterioso, la coartación es antes. Primero es la coartación y después el conducto arterioso. Entonces se llama preductal. Y acá lo que tenemos es, si este es el conducto arterioso, la coartación es antes, preductal. Esa es la forma infantil, antes de un conducto arterioso permeable. Origina síntomas tempranamente. Pero tenemos la forma adulta. No se asocia a conducto arterioso persistente. Está la coartación generalmente a la altura de lo que fue el conducto arterioso, que se llama posteriormente ligamento arterioso. Entonces, el conducto arterioso ya se ha obliterado y queda como ligamento arterioso. Y a dicho nivel se coloca la coartación. Esto se denomina forma adulta de la coartación de aorta, y esta es la forma infantil, con conducto arterioso permeable. Esta es la forma infantil y esta es la forma adulta. O sea, hay una coartación, pero el conducto arterioso no está permeable, queda solamente un ligamento arterioso y prácticamente a la misma altura está la coartación. Este es lo que decimos la forma adulta. Entonces, manifestaciones clínicas dependen de la magnitud de la obstrucción. En la forma infantil pasa sangre venosa a la aorta por el conducto arterioso permeable. Entonces hay cianosis en la mitad inferior del cuerpo. Esa es la forma infantil. Cianosis en la mitad inferior del cuerpo. Y en la forma adulta puede haber o no haber síntomas, dependiendo de la magnitud de la obstrucción. Hay hipertensión en extremidades superiores, con pulsos débiles en extremidades inferiores y signos de insuficiencia arterial. Entonces, es un cuadro clínico diferente a la forma infantil. Ahora, en la forma adulta hay una circulación colateral prominente a nivel de las arterias situadas proximal y distalmente a la coartación. Entonces tenemos que las mamarias internas, las subclavias, axilares e intercostales están dilatadas y con un flujo alto. Se describen muescas en el borde inferior de las costillas. A eso se le llama signo de Roessner. Y significa que las arterias intercostales están muy dilatadas para poder bypassear la zona de la coartación. Dejamos todo lo que son cardiopatías congénitas y pasamos a arterioesclerosis. ¿Cuál es la definición? Esclerosis significa endurecimiento por fibrosis. O sea, significa literalmente arterias de paredes endurecidas. Tenemos varios tipos. Arteriosclerosis de Monkeberg, que se caracteriza por calcificación de la capa media de las arterias musculares. Calcificación distrófica de la capa media de las arterias musculares y no tiene correlato clínico. No da ningún tipo de obstrucción. Tenemos la arteriolesclerosis hialina e hiperplásica, que afectan vasos pequeños, tipo arteriola. La forma hialina se asocia a diabetes y la forma hiperplásica se asocia a hipertensión. Tenemos entonces acá la arteriosclerosis hialina con un engrosamiento de la pared de las arteriolas por un material eosinófilo homogéneo, que significa reduplicación de la membrana basal, síntesis de material tipo membrana basal y también insudación de proteínas
del lumen de la arteriola hacia la pared arteriolar. Esa es la forma hialina asociada a diabetes, y la forma hiperplástica se caracteriza por proliferación concéntrica de la capa media de la arteriola, consecuencia de la hipertensión, como estoy indicando. Proliferación de la capa media de la arteriola. Donde hay mayor, faltaría la ateroesclerosis, que es la arterioesclerosis en la que se forman ateromas, y es la que vamos a estudiar con mayor profundidad. Vamos a estudiar la formación de los ateromas. ¿Dónde hay mayor frecuencia de ateromas? En arterias elásticas, como la aorta, carótidas e ilíacas. Entre las arterias musculares, más frecuente ateromas en las coronarias, coclíneas, polígono de Willis, arterias renales, arterias mesentéricas. Pero en arterias renales y mesentéricas, básicamente en las bocas anastomóticas, no en el resto de las arterias renales o mesentéricas. Arterias protegidas de los ateromas. Las arterias de miembros superiores, renales y mesentéricas, salvo en las bocas anastomóticas, donde ahí se pueden formar ateromas. Tenemos una lesión inicial que se denomina punto graso. Solamente macrófagos aislados en la íntima. Estos macrófagos han fagocitado lipoproteínas aterogénicas. ¿Cuáles son las lipoproteínas aterogénicas? Las LDL, las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, estos macrófagos en la íntima fagocitan lipoproteínas tipo LDL, aterogénicas. Y el punto graso no es visible macroscópicamente. Ahora, ¿cómo llega la LDL a la íntima? Porque la LDL está en la sangre. La LDL atraviesa el endotelio y llega a la íntima. O sea, de la sangre pasa a la íntima esta LDL. La lesión que continúa es el tipo estría grasa. O sea, primero punto graso que no se ve macroscópicamente, y luego viene la estría grasa, que ya se ve macroscópicamente como unas líneas amarillentas que creo que acá no se pueden ver, pero cuando se ve en una computadora, sí se puede ver en la figura unas líneas amarillentas que son las estrías grasas. Son delgadas y alargadas, contienen macrófagos espumosos agrupados en la íntima con una cantidad muy escasa de lípidos extracelulares, que son lípidos tipo linfocito T. Perdón, que son lípidos fuera de la célula, y hay algo de células inflamatorias, como los linfocitos. Entonces, ¿cómo es una estría grasa? Simplemente macrófagos que han fagocitado LDL. La LDL viene de la sangre, penetra el endotelio hasta llegar a la íntima. Pueden haber algunos linfocitos T y prácticamente no hay LDL extracelular. Tenemos acá entonces, partiendo de un endotelio normal y una íntima normal, tiene que haber algunos elementos agresores del endotelio. ¿Cuáles son los elementos agresores que causan daño al endotelio? Hiperlipidemia, hipertensión, tabaquismo, elevación de la homocisteína en la sangre. La homocisteína es tóxica para el endotelio. Factores hemodinámicos como flujo turbulento, toxinas para el endotelio, virus y reacciones inmunes. O sea, tiene que haber alguna agresión sobre el endotelio para que se produzca el ateroma. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de la agresión? Los macrófagos de la sangre empiezan a unirse al endotelio y penetran el endotelio hasta llegar a la íntima, igual que un proceso inflamatorio. La diferencia es que en un proceso inflamatorio esto sucede en vénulas.
por eso sale fuera del vaso, pero acá no puede salir fuera del vaso, porque el vaso es una arteria grande. Entonces el macrófago no puede salir fuera del vaso, tiene que quedarse en la íntima. Pero es lo mismo que un proceso inflamatorio. También pasan linfocitos a la íntima, junto con macrófagos y LDL. También tenemos que las plaquetas juegan un rol. Hay un rol en la disfunción del endotelio. Después de que hayan pasado macrófagos a la íntima, haya pasado LDL a la íntima, de la capa media empiezan a pasar a la íntima fibras musculares lisas. Y las fibras musculares lisas empiezan a sintetizar colágeno y matriz del tejido conjuntivo. Entonces el ateroma se llena de tejido conjuntivo. Tiene, por lo tanto, macrófagos, colesterol LDL, fibras musculares lisas y matriz de tejido conjuntivo. Va creciendo el ateroma, por lo tanto. Entonces, tenemos acá que la íntima se va engrosando porque el ateroma va creciendo, ¿no? Ya hemos explicado cómo va creciendo el ateroma. Siguen llegando macrófagos al ateroma. De la capa media viajan células musculares a la íntima y empiezan a sintetizar tejido conjuntivo. Cada vez el ateroma se va llenando de más lípidos, más tejido conjuntivo y células tipo linfocito, macrófago, fibras musculares lisas. Ahora, tenemos que hay además un proceso inflamatorio añadido, en parte porque linfocitos T pueden pasar de la sangre al ateroma y también porque los cristales de colesterol de los LDL que han pasado a la íntima activan al inflamasoma en el macrófago. El macrófago fagocita la LDL que ha pasado, ¿no?, desde la sangre hacia el ateroma, pero no fagocitan LDL normal, fagocitan LDL dañada, básicamente LDL oxidada. Y esta LDL oxidada es fagocitada por los macrófagos, activa el inflamasoma, produciéndose citoquinas inflamatorias como interleuquina 1, beta e interleuquina 18. O sea, el proceso inflamatorio es importante en la formación del ateroma, aunque podríamos pensar que la inflamación no tiene nada que ver con el ateroma, pero sí tiene mucho que ver. Hay una inflamación que contribuye con el progreso del ateroma. Los macrófagos empiezan a fagocitar la LDL y se llenan de LDL, convirtiéndose en lo que se llama macrófagos espumosos, o sea, macrófagos con el citoplasma lleno de lípidos. Entonces, ¿qué receptores utilizan para la fagocitosis de la LDL? No utilizan el receptor clásico de LDL, sino utilizan un receptor especial que se llama receptor de desecho de LDL, mediante el cual se fagocita LDL dañadas, básicamente LDL oxidadas. También, tenemos el CD35, tenemos también el CD36 y macrocialinas que reconocen las LDL oxidadas. Entonces, se fagocita LDL dañada. El ateroma sigue creciendo y pasamos a una lesión ateromatosa intermedia que contiene macrófagos espumosos, mayor cantidad de lípidos extracelulares en relación a las lesiones iniciales. Cuando tenemos ya la lesión intermedia, entonces empieza a aumentar la cantidad de lípidos extracelulares. O sea, no solamente macrófagos con fagocitosis, sino también lípidos extracelulares. Y los lípidos empiezan a observarse en acúmulos discontinuos.
En el ateroma bien desarrollado, los acúmulos de lípidos son discontinuos, con núcleo lipídico grande, y continúa la insudación de lípidos del plasma. Tenemos entonces que el ateroma va creciendo, sigue viniendo macrófagos, sigue viniendo linfocitos T de la sangre, sigue insudando LDL y aumenta la cantidad de LDL extracelular, precipitando el colesterol en forma de cristales. Los macrófagos siguen fagocitando las LDL dañadas. Siguen viajando fibras musculares lisas de la capa media hacia la íntima para formar parte del ateroma y sintetizar tejido conjuntivo. Entre el núcleo de lípidos y el endotelio hay matriz extracelular. O sea, debajo del endotelio se acumula tejido conjuntivo, tejido fibroso. Entonces, hay una cubierta del ateroma que está dada por tejido conjuntivo. Y ya el ateroma desarrollado puede complicarse. Las complicaciones son erosión y trombosis. El endotelio puede necrosarse y sucede una trombosis. O también puede haber hemorragia dentro del ateroma. Bueno, acá tenemos prácticamente lo mismo. Pasaje de macrófagos hacia la íntima, pasaje de células musculares lisas de la capa media hacia la íntima para formar parte del ateroma. Sin embargo, aquí tenemos el papel de las HDL. Las HDL contribuyen con la disminución de lípidos de la placa ateromatosa. Entonces, mientras mayor sea la concentración de HDL en la sangre, la cantidad de LDL de ateroma disminuye. No se conoce bien el mecanismo, pero se ve que hay un efecto protector sobre el ateroma. Tenemos acá entonces un ateroma bien desarrollado con todos los elementos que estoy indicando. Fíjense que hay una cubierta fibrosa y las partes laterales también tienen tejido conjuntivo. Estas partes laterales del ateroma se le denomina los hombros del ateroma. Los hombros del ateroma, tenemos acá varios ateromas que le dan una superficie irregular a la íntima. Tenemos diferentes tipos de ateromas aórticos. Algunas veces los ateromas tienen escasa cantidad de lípidos y mucha fibrosis. Se le denomina fibroateroma y los fibroateromas frecuentemente se calcifican. Tenemos acá ateroma en arteria coronaria. Son estas placas amarillentas que se observan acá. Ateromas en una arteria coronaria. Acá lo que tenemos es un fibroateroma calcificado, pero fíjense cómo ha engrosado la íntima con la calcificación, con el tejido fibroso y está estenosando el lumen de la arteria. Cuando la obstrucción del lumen de la arteria da síntomas, una estenosis más allá del 70% de lumen. Más allá del 70% de lumen se dice que es una estenosis crítica. Estenosis crítica. Y va a haber síntomas por isquemia. Este es un ateroma con hemorragia en la íntima, es una complicación. La erosión con trombosis, la hemorragia dentro del ateroma. Acá vemos los cristales de colesterol en forma de aguja, que vienen a ser los lípidos extracelulares, y esta es la capa media de la arteria. Vemos acá cristales de colesterol en forma de aguja, tejido conjuntivo y macrófagos espumosos. O sea, macrófagos que han fagocitado lípidos. También existe fibrosis en el ateroma, porque se producen factores de crecimiento tipo factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento transformante beta, que estimulan la producción de tejido conjuntivo en el ateroma. Sin embargo, existe
formación de tejido conjuntivo con secreción de matriz extracelular, pero al mismo tiempo una degradación del tejido conjuntivo mediante la actividad de las metaloproteinasas de la matriz. O sea, se forma y también se degrada. Tiene que haber un equilibrio, pero un equilibrio a favor de la secreción, porque si no, el ateroma no crecería. Tenemos también los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas de la matriz, ¿no? Debe haber un equilibrio a favor de la secreción de la matriz extracelular para que aumente la fibrosis del ateroma. Si predomina la actividad de metaloproteinasas de la matriz, entonces se va a degradar la fibrosis del tejido del ateroma y la degradación del tejido conjuntivo del ateroma lo hace susceptible a que la placa se fracture y sufra una complicación tal como hemorragia o trombosis. La presencia de fibrosis en el ateroma es conveniente porque estabiliza el ateroma. Complicaciones del ateroma, hematoma, hemorragia, trombosis, aneurisma, ¿no? Aneurisma es un debilitamiento de la pared de la aorta, por ejemplo, formándose un aneurisma arteriosclerótico. Favorecen la trombosis del ateroma por fractura de la cápsula fibrosa, disminución de la síntesis del colágeno, aumento del catabolismo de la matriz extracelular. ¿Quién realiza el catabolismo de la matriz extracelular? Las metaloproteinasas de la matriz. ¿Quién sintetiza el colágeno del ateroma? Las fibras musculares lisas que vienen de la capa media. Si hay una disminución de síntesis del colágeno, eso favorece la trombosis del ateroma por fractura de la cápsula fibrosa. Núcleo lipídico grande. Cuando hay muchos lípidos en relación con la fibrosis, la placa es vulnerable y sensible a la fractura con trombosis posterior y hemorragia. ¿Qué pasa cuando hay muchos lípidos y poco tejido conjuntivo? Se concentran las fuerzas biomecánicas en los hombros de la lesión. Los hombros de la lesión hemos dicho que son los bordes. O sea, si todo esto es el ateroma, este sería uno de los hombros y este sería el otro hombro. O sea, la zona donde termina el ateroma. Entonces, la placa vulnerable. ¿Cuál es la placa vulnerable? La que tiene poco tejido conjuntivo, muchos lípidos y mucha inflamación. Es la placa vulnerable, sensible a las complicaciones tipo trombosis y ruptura de la placa con hemorragia. La placa estable tiene pocos lípidos, tiene mucho tejido conjuntivo y tiene poca inflamación. Entonces, los hombros de la lesión, que vienen a ser estos, los hombros, son más resistentes a las fuerzas de cizallamiento del flujo sanguíneo. Puede haber una erosión superficial de la placa por necrosis de células endoteliales o porque aumenta la actividad de las metaloproteinasas de la matriz que degradan el tejido conjuntivo. Tenemos acá lo que sucede, estenosis crítica. Estenosis crítica. Si partimos de una arteria normal, estenosis crítica cuando el lumen es el 70% del lumen total. Si el lumen total es el 100%, la estenosis crítica significa lumen menor al 70% de lo normal. O sea, cuando hay prácticamente el 70% está obstruido. Aquí tenemos una placa vulnerable que en los hombros tiene poca fuerza, puede sufrir trombosis, hemorragia, erosión, necrosis de células endoteliales. Ahora, a veces el trombo obstruye por completo, lo que puede dar lugar a diferentes cuadros clínicos, como angina de pecho, infarto miocárdico, inclusive muerte súbita cardíaca. Esto cuando el trombo es completamente oclusivo.
pero a veces el trombo ocluye parcialmente y la sangre tiene un espacio por donde seguir pasando. Después ese trombo se organiza y queda incorporado a la pared, permitiendo que la obstrucción aumente. Esa es otra posibilidad. Entonces aumenta la obstrucción hasta que llegue a una estenosis crítica. Se reduce más del 70% del lumen normal de la arteria. En los aneurismas arterioscleróticos, el debilitamiento de la pared arterial se debe a la acción de las enzimas que degradan la matriz extracelular, incluyendo la degradación de fibras elásticas. Disminuye la síntesis de fibras colágenas, elásticas y matriz del tejido conjuntivo. Se alteran las proporciones de los componentes de la matriz, o sea, hay un debilitamiento de dicha matriz, menor cantidad de fibras. La ubicación más frecuente es la aorta abdominal, a nivel de la región infrarrenal. Acá tenemos los factores que favorecen la formación de ateromas. Hipertensión, colesterol total elevado, LDL, colesterol bajo, porque HDL, colesterol bajo, porque HDL, colesterol elevado, protege al organismo frente a los ateromas. LDL, colesterol alto, diabetes, tabaquismo e hipertrofia del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, diagnosticado por electrocardiograma. Tenemos acá el papel de la proteína C reactiva como predictora del riesgo cardiovascular. ¿Qué significa la proteína C reactiva? Es un reactante de fase aguda, como ustedes saben. O sea, proteína C reactiva elevada significa que hay inflamación. Entonces, cuando hay inflamación, el ateroma es más vulnerable a su ruptura. Por eso, la proteína C reactiva puede predecir el riesgo cardiovascular. Está como la columna en amarillo. O sea, mientras más alta sea la proteína C reactiva, más riesgo de complicación del ateroma. Vamos a pasar al tema de infarto. Repasando primero lo que es la irrigación del corazón normal, recordando que la perfusión miocárdica mediante las coronarias se realiza en diástole, porque en sístole las coronarias están apretadas y no puede pasar sangre. En cambio, en diástole pasa sangre por las coronarias hacia el ventrículo, hacia los ventrículos para su perfusión. Entonces, ¿qué pasa cuando hay taquicardia? Cuando hay taquicardia, disminuye la duración de la diástole y puede haber una isquemia relativa. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La taquicardia disminuye la duración de la diástole, predisponiendo al corazón a isquemia. Tenemos nosotros la rama, la arteria coronaria izquierda, que se divide en rama descendente anterior izquierda y arteria circunfleja izquierda. ¿No? Si tenemos acá un esquema, tenemos que la coronaria izquierda se divide en arteria descendente anterior izquierda y arteria circunfleja izquierda. La descendente anterior izquierda irriga la pared anterior del ventrículo izquierdo, los 2/3 anteriores del tabique interventricular y el ápex. Entonces, la punta del corazón. Por lo tanto, la descendente anterior va a irrigar la cara anterior del ventrículo, el ápex, la punta del ventrículo, y los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Ahora, la circunfleja, pared lateral del ventrículo izquierdo.
Entonces, sería pared lateral del ventrículo izquierdo, la circunfleja izquierda. Y tenemos la coronaria derecha, que irriga la pared libre del ventrículo derecho, la pared basal posterior del ventrículo izquierdo y el tercio posterior del tabique interventricular, salvo el Entonces, tenemos la coronaria derecha, que irriga la pared libre del ventrículo derecho, la pared basal posterior del ventrículo izquierdo y los 2 tercios posteriores y el tercio posterior del septo interventricular, pero el ápex no. La punta del corazón está irrigada por la descendente anterior izquierda. Entonces, ¿qué pasa si hay un trombo en la descendente anterior? ¿Dónde es el infarto? El infarto es en la pared anterior y en los 2 tercios anteriores del septo interventricular. Si sucede un trombo obstructivo en la arteria coronaria derecha, ¿dónde será el infarto? En el tercio posterior del septo interventricular, pared libre del ventrículo derecho y la pared posterior basal del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa si hay un trombo que se obstruye en la circunfleja? ¿Dónde será el infarto? En la pared lateral o pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, podemos deducirlo fácilmente según las zonas irrigadas por las coronarias, que se consideran arterias terminales, pero tienen numerosas anastomosis entre sí, que se denominan colaterales. Entonces, ¿qué pasa con un ateroma que va creciendo de manera progresiva? Entonces, hemos visto acá que el ateroma va creciendo. Primero es delgado, después es un poco más grueso, hasta que llega a un punto crítico. Pero mientras va aumentando, ya hay un cierto grado de disminución del flujo, lo que permite que se desarrollen las colaterales. O sea, mientras van creciendo los ateromas, se van desarrollando las colaterales, lo que limita el daño cardíaco durante un infarto. Cambio brusco del ateroma, una complicación del ateroma, favorecido por la vasoconstricción, trombosis, y sucede en el ateroma erosiones, ulceraciones, fisuras, fracturas y hemorragia. Puede haber una oclusión parcial del ateroma o también una oclusión total. La oclusión total va a desencadenar un infarto y a veces hasta muerte súbita cardíaca, a veces. La oclusión parcial del ateroma va a seguir pasando sangre por la coronaria. El cambio del ateroma solo ha causado una oclusión parcial. Pero después, por ejemplo, si se forma un trombo que obstruye de manera parcial, este trombo se organiza, se fibrosa y no obstruye de manera total, pero contribuye al crecimiento del ateroma, ¿no? Esto lo acabamos de ver. Hemos visto que un trombo que no ocluye totalmente puede contribuir al crecimiento del ateroma. Acá tenemos una trombosis coronaria aguda con disrupción de la superficie del ateroma. Hay una erosión, se forma un trombo que ocluye casi todo el lumen arterial. Entonces, como ocluye casi todo el lumen arterial, puede haber un infarto o puede haber muerte súbita. Tenemos las manifestaciones de la cardiopatía isquémica. Angina de pecho, opresión o dolor precordial o subesternal. Significa isquemia transitoria del miocardio menos de 15 minutos sin necrosis. O sea, no hay infarto porque no hay necrosis. Pero hay una isquemia transitoria que da molestias. La angina puede ser estable por aumento de la demanda de oxígeno, por ejercicio físico, estrés emocional. Se alivia con reposo y vasodilatadores. Entonces, repito, dura menos de 15 minutos. No hay necrosis del miocardio.
Tenemos la angina variante, que se llama angina de Prinzmetal, que es producto del espasmo vascular coronario. No está en relación con, la obstrucción por el ateroma, sino por un espasmo vascular. Hay una elevación del segmento ST en el electrocardiograma y se alivia esto es reversible, ¿no? La elevación del segmento ST es reversible y se alivia con vasodilatadores y bloqueantes de canales de grasa. La angina inestable o angina preinfarto ocurre con frecuencias cada vez mayores, desencadenadas por esfuerzos físicos cada vez menores y tiene una duración prolongada. Generalmente es alrededor de 20 minutos, o sea, mucho más de 15 minutos y más o menos 20 o más, 20 minutos o más. Y está asociada a cambios en los ateromas. Si se llama preinfarto, quiere decir que es la angina que está más próxima a convertirse en un infarto. En lo que se refiere al infarto, tenemos que distinguir entre infarto transmural y el infarto subendocárdico. El infarto subendocárdico afecta el tercio interno del miocardio. Se llama subendocardio. Solo una franja que está debajo del endocardio. Y no hay elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Puede suceder un cambio brusco de un ateroma con trombosis, pero después rápidamente trombolisis. O sea, la isquemia no dura mucho tiempo. Por eso el infarto solo es subendocárdico. Puede haber un tratamiento rápido, por ejemplo, trombolisis, o simplemente la trombosis se alivia de manera espontánea por la misma fibrinolisis normal de la sangre. Y eso evita una necrosis transmural. No es un infarto transmural, sino solamente subendocardio del tercio interno. Tenemos entonces, si todo es el grosor del miocardio, todo esto es el grosor, el infarto subendocárdico solo afecta a la parte que está debajo del endocardio, o sea, solamente esta parte. Lo demás no. El resto de la pared no sufre infarto. Hemos dicho las causas, una obstrucción, pero, por ejemplo, por un trombo, pero que rápidamente se alivia por tratamiento o de manera espontánea. El infarto transmural, obstrucción de una rama importante de las coronarias. Generalmente hay un cambio brusco del ateroma y hay elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, transmural, todo el espesor de la pared, no solamente el tercio interno, sino todo el espesor de la pared se necrosa, se infarta. Eso es un infarto transmural. Podemos tener infartos transmurales, todo el espesor del ventrículo. En este caso, pared anterior y 2/3 anteriores del tabique interventricular, arteria descendente anterior. Infarto transmural, pared libre del ventrículo izquierdo. Trombo en la arteria circunfleja. Y luego, tercio posterior del tabique interventricular y la pared posterobasal del ventrículo. Entonces, trombo en la coronaria derecha y también aquí tenemos que puede haber necrosis del corazón derecho, de la pared libre, pero esto es muy raro. La necrosis del ventrículo derecho puede acompañar a la necrosis del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero es mucho más rara. Sin embargo, podemos tener solamente infarto subendocárdico. No se muere toda la pared del ventrículo, ya hemos dicho en qué casos. Hay una obstrucción, pero la obstrucción arterial es rápidamente aliviada, dando lugar a lo que se llama reperfusión. Hay una reperfusión de un miocardio isquémico.
y eso da generalmente un infarto subendocárdico. Pero a veces podemos tener infarto subendocárdico circunferencial. O sea, todo el endocardio sufre infarto en el tercio interno. ¿Cuáles son las causas? Generalmente es hipotensión. Puede ser, por ejemplo, un shock hipovolémico o un shock de cualquier tipo. Vamos a tener un infarto subendocárdico que es global. Sin embargo, si se obstruye una coronaria y rápidamente se alivia, el infarto subendocárdico solamente abarca una zona del ventrículo izquierdo. A veces, la obstrucción se ubica en las arterias pequeñas intramurales. Arterias pequeñas intramurales, ramas de las coronarias. Entonces, ahí lo que vamos a tener son microinfartos. Infartos de zonas pequeñas del músculo cardíaco que son las irrigadas por los vasos que tienen alteraciones como por ejemplo vasculitis. Puede haber una vasculitis de vasos del miocardio. Entonces va a haber microinfartos porque no se obstruye una coronaria principal, sino una de las ramas que penetran el miometrio. Respuesta de la célula miocárdica a la isquemia. Con 60 segundos de isquemia intensa, ya hay disminución de la contractilidad de la fibra muscular cardíaca. Y más o menos a los 120 segundos de isquemia intensa, la fibra cardíaca deja de contraerse. Ya no se contrae más. ¿Y cuándo viene la necrosis? 20 a 40 minutos de la isquemia intensa. Entonces hay que tener en cuenta estos tiempos. Aspecto del infarto, macro y microscópico. Depende del tiempo transcurrido entre la muerte celular y el momento de la necropsia. Porque para que hayan cambios visibles en una zona de infarto cardíaco, tiene que transcurrir algunas horas. Y en esas horas suceden los cambios de la necrosis coagulativa. Después, el tejido necrótico tiene que experimentar inflamación para que los polimorfonucleares fagociten todos los restos de las fibras musculares estriadas cardíacas infartadas. Primero polimorfonucleares y después macrófagos. Se empiezan a fagocitar todo lo que hay. Y finalmente viene el proceso de reparación que consiste en la formación de una cicatriz. Se forma una cicatriz porque no hay regeneración en el músculo estriado de tipo cardíaco. Son células altamente diferenciadas que ya no proliferan. Microscópicamente se observa fibras onduladas con degeneración vacuolar, eso significa hinchazón en organelas en el borde de la lesión. Tenemos acá, por ejemplo, si estas son fibras musculares estriadas cardíacas normales, estas onduladas y de aspecto delgado son fibras necróticas. O sea, es un infarto de un día de evolución. Se ven fibras onduladas. Entre 4 y 12 horas se produce edema intracelular y hemorragia. Podemos observar la hemorragia, los hematíes que están libres fuera del vaso. Entonces, hay hemorragia también. Entre 4 y 12 horas, edema intracelular y hemorragia. Después empiezan a llegar los polimorfonucleares. Tienen que llegar a fagocitar todos los restos de tejido muerto. Un infiltrado leucocitario denso. Después, estos polimorfos son reemplazados por los monocitos. Los polimorfos desaparecen, entran a apoptosis
y también pueden ser fagocitados por los mismos macrófagos. Entonces, entre 7 a 10 días, el exudado es básicamente de tipo histiocitaria. Después se forma tejido de granulación, que es el tejido previo a la cicatrización de una herida. El tejido de granulación es muy edematoso, va disminuyendo el edema, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, va disminuyendo la cantidad de vasos sanguíneos y el tejido de granulación se va colagenizando, o sea, llenando de fibras colágenas que son fabricadas por las células que quedan en los bordes del tejido infartado que viajan hacia la zona de infarto para poder proceder a la reparación. Y finalmente, en el corazón queda una cicatriz fibrosa, que es la consecuencia del infarto producido. Es la huella de que hubo un infarto, la formación de una cicatriz fibrosa. Puede haber una restauración del flujo en el miocardio isquémico, lo que se llama reperfusión. Entonces, partimos de un ateroma complicado como un trombo y el trombo ha ocluido todo el vaso. Sin embargo, por el sistema fibrinolítico normal o por la administración de agentes fibrinolíticos, como por ejemplo el activador tisular del plasminógeno, que se puede utilizar como tratamiento trombolítico de un infarto, ¿no? Se puede utilizar como tratamiento trombolítico, activador del plasminógeno. También se puede utilizar uroquinasa, que tiene la misma finalidad. Activa el plasminógeno para convertirlo en plasmina. El trombo, por lo tanto, puede ir disminuyendo de tamaño, permitiendo que pase cada vez más sangre por el vaso. A eso se llama reperfusión. De estar obstruido, nuevamente la sangre vuelve a pasar. A eso se denomina reperfusión. La reperfusión salva de la muerte a fibras cardíacas con daño reversible. Pero hay un porcentaje de células que más bien son ayudadas por la reperfusión para morir más rápido. Vamos a ver un esquema. Según este esquema, tenemos que la contractilidad cardíaca empieza a disminuir más o menos al minuto, y a los 2 minutos prácticamente el miocardio ya no se contrae. 2 minutos de isquemia intensa. Y tenemos que ese miocardio ya no se contrae, pero no está muerto. Pero partimos de una obstrucción del vaso al 100%, un trombo que ocluye completamente la coronaria. Más allá de los 20 minutos, entre los 20 y 40 minutos, el miocardio empieza a morir. ¿Por qué recién entre 20 y 40 minutos? Porque el miocardio resiste la isquemia intensa entre 20 y 40 minutos. Más allá de 40 minutos, el miocardio empieza a morir, empieza a producirse el infarto. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si mientras van muriendo las células musculares estriadas cardíacas se restaura el flujo? Puede ser por tratamiento trombolítico o también por acción del sistema fibrinolítico normal que poseemos. Entonces, la reperfusión impide que las células sigan muriendo. Ven como ya la curva de aumento de células muriendo se hace plana. Entonces, la reperfusión evita que continúe la muerte de las fibras musculares estriadas cardíacas infartadas. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de células viables, pero isquémicas,
que es conducida a la muerte por la reperfusión. No todo, sino es un porcentaje menor, pero de todas maneras un daño por la reperfusión. Eso es el concepto que tiene que quedar claro. Y además, ¿qué pasa cuando hay reperfusión? El músculo estriado que no murió quedó sin contraerse por la isquemia, pero cuando se restaura el flujo, entonces ese miocardio nuevamente puede recuperar su funcionalidad, pero generalmente lo hace de manera parcial. Siempre queda como una disfunción ventricular post-isquémica, pero a la larga la funcionalidad de las fibras musculares cardíacas que no murieron se recupera por completo. Entonces, ¿por qué la reperfusión, si bien salva muchas células de la muerte por isquemia, a un porcentaje menor de ellas las conduce a la muerte? Antes de ver eso, vamos a ver otros efectos de la reperfusión. Por ejemplo, acelera la desintegración de las células miocárdicas dañadas irreversiblemente. Da lugar a la formación de bandas transversales de contracción, atribuidas al calcio que llega a las células dañadas irreversiblemente. Entonces, la reperfusión da lugar a un cambio en el miocardio necrótico que se denominan bandas transversales de contracción. La reperfusión contribuye a la formación de radicales libres procedentes de neutrófilos que infiltran el tejido. Entonces, esos radicales libres contribuyen con la apoptosis de fibras con daño reversible. Y finalmente, si continúa, tanto si continúa la isquemia, como efecto adverso de la reperfusión tenemos daño microvascular con hemorragia. Eso sucede en los dos casos. Si la isquemia continúa, va a haber daño microvascular con hemorragia que acompaña al infarto. Y durante la reperfusión también se puede producir daño microvascular con hemorragia. Troponina T y troponina I son proteínas que pasan a la sangre cuando ha habido infarto cardíaco. Normalmente regulan la contracción de las miofibrillas. Se elevan 2 a 3 horas después del infarto, tienen un pico máximo a las 24 horas del infarto y permanecen elevadas hasta los 10 días en promedio. O sea, son marcadores buenos porque se hacen positivos muy tempranamente y permanecen elevadas hasta los 10 días, teniendo su pico máximo a las 24 horas. Otra enzima que sirve para diagnóstico de infarto, creatina fosfoquinasa isoenzima B, MB, lo que se denomina CPK-MB. Es un dímero. Tiene una subunidad M y una subunidad B. Y la forma MB es característica del músculo cardíaco. Se eleva en sangre en un infarto. Pero tenemos una isoenzima característica del tejido cerebral, que viene a ser la CPK-BB. B viene de brain, que significa cerebro. Y tenemos una isoenzima característica de músculo esquelético, que viene a ser MM. MB corazón, MM solo músculo esquelético. M pues viene de músculo, ¿no? En inglés sería muscle, pero ponemos MM, ¿no? Sabemos que cuando hay necrosis de una fibra muscular estriada cardíaca, la membrana se fragmenta y por ahí sale la troponina T, la troponina I, CPK-MB y otras enzimas. Pasan al tejido conjuntivo y de ahí a la sangre. Mediante un análisis de laboratorio se puede confirmar un diagnóstico de infarto. En cuanto a enzimas, tenemos que la que más tempranamente se eleva es la mioglobina, pero la mioglobina tiene un pico que es muy transitorio. Se eleva de manera muy transitoria, por eso no es muy útil para el diagnóstico de infarto.
En cambio, la troponina se eleva tempranamente, 2 a 3 horas, pero permanece, alcanza su pico más o menos a las 24 horas, pero permanece elevada por muchos días. Eso es lo bueno de la troponina I. CPK-MB también se eleva tempranamente y no alcanza picos tan altos como la troponina T, pero permanece elevada por menos tiempo también. Entonces, la elevación de SPK-MB es mucho más transitoria que la de troponina. Vamos a terminar la clase de hoy día hablando de las complicaciones del infarto. Insuficiencia cardíaca se denomina disfunción contráctil por posinfarto, que es temporal, o sea, termina por recuperarse. Arritmias, algunas pueden ser mortales, como por ejemplo la fibrilación ventricular, puede haber taquicardia sinusal, bloqueo cardíaco, etc. Ruptura del miocardio con producción de hemopericardio, ruptura de la pared libre del ventrículo. Tenemos acá ruptura de la pared libre del ventrículo con la producción de hemopericardio. Tenemos también ruptura del tabique interventricular, produciéndose una comunicación interventricular aguda. Se rompe el tabique interventricular por el infarto a dicho nivel, a nivel del septo. Y se produce una comunicación interventricular aguda. También se puede romper los músculos papilares, lo que puede dar una insuficiencia mitral aguda. Entonces, podemos tener ruptura de los papilares o a veces también ruptura de las cuerdas tendinosas, lo que da lugar a una insuficiencia mitral que se establece de manera aguda. Hay dos tipos de pericarditis posinfarto. Una inmediatamente posinfarto, que es por la extensión de la inflamación del infarto hacia el pericardio, y la otra es, aparece semanas después del infarto, por lo menos 2 semanas después del infarto, y tiene etiología autoinmune. Se llama síndrome de Dressler, ¿no? Tenemos entonces acá pericarditis fibrinosa post-infarto. Síndrome de Dressler cuando es, repito, 2 semanas, y tenemos una pericarditis que se inicia de manera temprana. Después tenemos la expansión del infarto, trombosis mural que se complica con tromboembolismo, debilitamiento de la pared ventricular con la formación de un aneurisma ventricular. Entonces se puede formar un trombo en la zona del infarto, y la zona del infarto se puede adelgazar tanto que da lugar a un debilitamiento y la formación de un aneurisma ventricular. Acá tenemos otro aneurisma ventricular. Y por último, cardiopatía isquémica crónica, que es una secuela tardía del infarto. Cardiopatía isquémica crónica caracterizada por insuficiencia cardíaca progresiva, en la cual hay cicatrices de infartos antiguos ya curados, hipertrofia ventricular con dilatación, o pueden haber múltiples microinfartos. Microscópicamente, hipertrofia de las fibras musculares, signos de isquemia crónica, vacuolización subendocárdica difusa. Esto es isquemia crónica. Vacuolas en las fibras musculares estriadas subendocárdicas. Cicatrices de infartos previos, hipertrofia de fibras musculares estriadas cardíacas viables, mucha fibrosis intersticial. Y muerte súbita cardíaca, causa más frecuente, arteriosclerosis coronaria, anomalías congénitas de arterias coronarias, miocarditis, miocardiopatías, prolapso de la válvula mitral, estenosis aórtica, anomalías congénitas del sistema de conducción cardíaca y canalopatías, que son mutaciones de genes que codifican canales iónicos de la membrana celular de la fibra miocárdica. Canales iónicos para calcio, para sodio y para potasio. Predisponen a arritmias peligrosas que pueden causar muerte súbita cardíaca. Con eso terminamos la clase de hoy día. El día viernes terminamos el capítulo de patología cardiovascular y, perdón, el examen no es este sábado. El examen de pulmón
Y de cardiovascular es el sábado 2 de mayo a las 7 de la mañana. Y el sábado 2 de mayo a las 9 de la noche, ustedes tienen el paso virtual de segunda fase, que es básicamente para subirles puntos, ¿no? Ustedes saben que son 2 puntos añadidos sobre el 20, que es el examen. Nada más, entonces, por ahora. Estoy cerrando, la señorita que me prestó su Teams, estoy cerrando el Teams, no va a tener ningún problema.